Hola de nuevo, chicos y chicas de cuarto. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Historia, la plataforma digital que venimos utilizando durante estas semanas y que nos está ayudando a repasar y a reforzar los diferentes contenidos que estamos viendo en clase para ir mucho mejor preparados de cara al examen. En esta ocasión trataremos la unidad 9 de nuestro libro, La Guerra Fría, y estudiaremos contenidos como la génesis, las características principales y los bloques enfrentados en este periodo, y también las diferentes etapas de la Guerra Fría junto con sus principales conflictos. ¿Estáis preparados? Venga, comenzamos. Bien, la primera pregunta que debemos de realizarnos es si sabemos qué significa Guerra Fría. La Guerra Fría fue el estado de tensión permanente que caracterizó las relaciones internacionales entre 1947 y 1991. Durante este periodo se formaron en el mundo dos bloques antagónicos, es decir, dos bloques totalmente opuestos, enemigos, cada uno encabezado por una de las dos superpotencias que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los Estados Unidos de América y por otro lado, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la Unión Soviética. Cada superpotencia y cada bloque representaba un modelo político y económico totalmente diferente. Por un lado tenemos el bloque occidental, en el que poseía un sistema político democrático y una economía capitalista. Por el contrario, el bloque comunista poseía un sistema político totalitario de carácter marxista y además la economía estaba plenamente planificada por el Estado, una sociedad y una economía comunistas. Como bien sabéis y como bien explicamos en clase, el inicio de la Guerra Fría suele vincularse al final de la Segunda Guerra Mundial. Pronto se verá que la cooperación entre los aliados, vencedores en la contienda, será totalmente imposible, particularmente la cooperación entre las dos grandes superpotencias nacientes, Estados Unidos y la URSS. Ya en 1946, un año antes del inicio de esta Guerra Fría, Winston Churchill dirá públicamente esta famosa frase: desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, ha caído un telón de acero. Un telón de acero que dividirá prácticamente Europa en dos. La Europa occidental, que caerá en el bando capitalista, en el bando representado por Estados Unidos, y una Europa oriental, que caerá bajo el yugo o bajo la dominación de la Unión Soviética. Como bien sabéis y como bien veremos, el límite más famoso de este gran telón de acero será la ciudad de Berlín, que dividirá tanto Europa como Alemania en dos ámbitos de influencia. Sin embargo, consideramos el año 1947 como el año del inicio de este conflicto, porque será el año en el que comiencen a aparecer tensiones entre las principales superpotencias. Tensiones como la crisis de Irán y Turquía o la guerra civil en Grecia, que pondrán patente este gran conflicto que se avecinará durante los próximos años. Por tanto, se considera que el 1947 será el inicio de la Guerra Fría. ¿Y por qué se considera como Guerra Fría? Pues fundamentalmente porque en ningún momento hubo un conflicto directo, un conflicto armado entre las dos superpotencias de las que hemos hablado. Sí que existirán conflictos a menor escala y guerras a menor escala en donde tanto la URSS como Estados Unidos intervendrán de una forma o de otra, atendiendo a sus intereses políticos y económicos, pero nunca habrá un conflicto directo entre la URSS y Estados Unidos. Por tanto, se le conoce como Guerra Fría. A lo largo del tiempo, y desde 1947 hasta 1991, las relaciones entre las superpotencias evolucionarán, pero los rasgos básicos de la Guerra Fría se mantendrán. ¿Cuáles son estos rasgos básicos o características principales? Pues por un lado, la articulación de un sistema bipolar, en el cual ambas superpotencias, con una capacidad bélica y destructiva semejante, mantendrán un clima de tensión permanente. Por otro lado, también se producirá una frenética carrera de armamentos,
que aumentó peligrosamente la capacidad destructiva de ambas superpotencias, con armamento atómico, bombas de hidrógeno, misiles intercontinentales e incluso armas químicas. Esta competencia se trasladó también al ámbito espacial, donde soviéticos y estadounidenses se disputaban la supremacía por conquistar el universo. También se delimitarán diferentes áreas de influencia por parte de las dos superpotencias. En cada zona, estadounidenses y soviéticos trataron de impedir que cualquier país pudiera desviarse de sus objetivos. Por lo tanto, hubo un control prácticamente total de los diferentes países de cada órbita espacial. También estuvo muy presente la persuasión en forma de propaganda, una propaganda que ambas superpotencias utilizaron para reforzar y cohesionar sus respectivas zonas de influencia, convenciéndolas de los peligros que representaba el bloque contrario e impidiendo que penetrara en ella la ideología rival. También se produjo la conocida como política del borde del abismo, en la cual se alternaron momentos de máxima tensión con momentos de distensión entre ambas potencias. Los momentos de tensión buscaban la disuasión del enemigo mediante la amenaza de un ataque nuclear. El miedo a la destrucción total del planeta forzaba una negociación entre ambas partes. También nos encontraremos con conflictos de baja intensidad, en los cuales no se pondrá en peligro la paz mundial, pero en los que las dos superpotencias también participaron. Y finalmente también debemos de destacar la aparición de los servicios secretos. Los servicios secretos de espionaje como el estadounidense, la CIA, y el soviético, la KGB. El principal objetivo de estos servicios secretos era conocer los avances científicos, tecnológicos y armamentísticos del adversario con el fin de superarlo. Llegados a este punto, hemos hablado de qué significa Guerra Fría, la hemos ubicado cronológicamente en el espacio y también hemos hablado de las principales características que presenta. Llega el momento de hablar de los dos bloques que se enfrentarán en este momento. En primer lugar, debemos de destacar el bloque occidental o capitalista, encabezado por la gran superpotencia de Estados Unidos. La mayor parte de países de la Europa occidental, a excepción de España y Portugal, en donde habían dos dictaduras, la mayoría de estos países quedarán bajo el dominio del capitalismo, bajo el dominio de Estados Unidos, ya que en la mayoría de estos existían regímenes democráticos con un modelo de economía capitalista o de mercado. En el año 1949, en Washington, se creará la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, organización que llega hasta nuestros días, y se establecerá una alianza militar contra cualquier posible agresión al mundo occidental. Entre los principales países que integrarán esta organización destaca Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Italia. A día de hoy, como vamos diciendo, esta organización sigue vigente. Sin embargo, está formada por prácticamente todos los países capitalistas del mundo. Por lo que respecta al bloque oriental o bloque comunista, la alianza entre los países de Europa Central y Oriental, bajo el liderazgo de la Unión Soviética, se traducirá en un intento de convertir estos países en auténticos satélites con total dependencia política y económica de la URSS. Los principales países que formarán este bloque serán Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y la República Democrática Alemana, la RDA, que como ahora veremos será la parte de Alemania que quedará al este de Berlín. En estos países se impusieron regímenes políticos conocidos como democracias populares. No obstante, en realidad eran dictaduras de partido único, en las que no se representaban los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Además, se reprimía con mucha dureza cualquier tipo de oposición política. Por tanto, no debemos de entender estas democracias como las democracias que entendemos hoy en día.
las democracias de los países occidentales de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Debemos entender estas democracias populares como sarcasmos, como ironías, ya que verdaderamente ningún país que quedó en la órbita soviética gozó de una democracia real. Llegados a este punto, y debido al escaso tiempo que tenemos de aquí a final de curso, únicamente vamos a estudiar las principales crisis de la Guerra Fría. Muchas otras nos las dejaremos en el tintero. Sin embargo, en primero de bachillerato ya tendremos tiempo para estudiarlas de una mejor forma. Por tanto, vamos a comenzar a hablar de las principales crisis que a partir del año 1947 se comenzarán a dar prácticamente en todo el mundo. Y comenzaremos por Europa, comenzando por el bloqueo de Berlín. Bien, para explicar el bloqueo de Berlín, que será la primera crisis que debéis de retener y de conocer de cara al examen, debemos de recordar que tras la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores, como Estados Unidos, la URSS, Reino Unido y Francia, acordaron la división de Alemania en 4 sectores. Cada sector de estos 4 sería administrado por uno de estos países. Sin embargo, no quedará aquí esta división, ya que a su vez, Berlín, la capital de Alemania, también quedará fragmentada en 4 divisiones territoriales. Cada división territorial, tanto de Alemania, como podéis observar en esta imagen, como de Berlín, aquí en esta zona en concreto, será administrada y gobernada por una de estas 4 potencias mundiales. Sin embargo, a partir de 1948, en la Conferencia de Londres, los británicos, los franceses y los estadounidenses, es decir, los aliados, decidieron que ya era hora de que Alemania pudiera unificarse como un solo Estado. Stalin no estaba de acuerdo con esta decisión y la respuesta de este fue el bloqueo terrestre de Berlín. Ante este bloqueo, Estados Unidos logró organizar un inmenso puente aéreo para garantizar el abastecimiento de la población de Berlín Occidental. Debemos de recordar que Berlín Occidental es la parte de Berlín que quedó bajo la órbita capitalista. Por tanto, gracias a este gran puente aéreo, el plan de bloquear Berlín por cielo y por tierra de Stalin fracasó, por lo que en el año 1949 el bloqueo soviético fue finalmente levantado. Sin embargo, la principal consecuencia de esta crisis será que Alemania quedará dividida definitivamente en 2 zonas. La primera, la RFA, la República Federal Alemana, que quedará en la órbita capitalista, y la segunda, la República Democrática Alemana, que quedará en la órbita soviética. Por lo que respecta a la segunda crisis que debemos conocer, debemos de hablar de la Guerra de Corea, que se producirá entre los años 1950 y 1953. Corea formaba parte del Imperio japonés antes de la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota japonesa en este conflicto, en el año 1945, Corea quedará dividida en 2 estados separados por el paralelo 38 grados norte. Estos 2 estados, Corea del Norte y Corea del Sur, serán totalmente diferentes. Corea del Norte estará gobernada por un gobierno comunista que gozaba de las simpatías de la Unión Soviética, mientras que Corea del Sur era un estado pro-occidental, pero autoritario y apoyado por Estados Unidos. En el año 1950, Corea del Norte invadirá Corea del Sur y se comenzará una guerra de desgaste, donde ninguna de las 2 partes logrará imponerse con claridad. Por lo tanto, debemos de saber que en julio de 1953 se firmará un armisticio, lo que consolidará la existencia de 2 estados separados por una franja de seguridad de la ONU. Esta división perdura a día de hoy. Corea del Sur en la actualidad tiene un régimen democrático y una economía de mercado, mientras que Corea del Norte está gobernada por una dictadura comunista, al mando de la cual se encuentra Kim Jong-un. La tercera de las crisis que debemos de conocer es la crisis
del Canal de Suez. ¿Qué es el Canal de Suez? ¿Dónde se encuentra el Canal de Suez? El Canal de Suez se encuentra en Egipto. Es esta brecha roja que podéis observar y que gracias a la cual podemos conectar el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Por lo tanto, comprenderéis que es una vía comercial fundamental en el comercio naval de todo el mundo. Esta crisis vino debido a que en octubre de 1956 el presidente de Egipto, Nasser, decidió nacionalizar el Canal de Suez, una vía de comunicación que había sido controlada hasta el momento por una empresa anglo-francesa. Como podéis comprender, esto no le vino nada bien ni a Francia ni a Reino Unido, ya que con esta nacionalización, con esta expropiación por parte del Estado del Canal, podían perder y perdían unas cantidades ingentes de dinero. Por lo tanto, Reino Unido y Francia, apoyados por Israel, proyectaron una operación militar para acabar con el gobierno de Nasser. Sin embargo, la intervención fracasó, ya que tanto Estados Unidos como la URSS se opusieron a ello, presionando a la ONU para que obligara a franceses e ingleses a retirar sus fuerzas militares, lo cual sucedió. En este contexto de crisis entre estados, en este contexto de Guerra Fría, resulta fundamental hablar de posiblemente el símbolo más famoso de este periodo, el Muro de Berlín. Tras la constitución de las dos Alemanias, Berlín, como bien sabéis, había quedado dividido en dos sectores. El occidental, que pertenecía a la República Federal Alemana, y el oriental, que pertenecía a la República Democrática Alemana. Entre ambas zonas existían grandes diferencias. El sector occidental gozaba de una economía mucho más próspera que el oriental, y su población disfrutaba de ciertas libertades y derechos que no disfrutaba la población de la Berlín Oriental. Por ello, muchos habitantes de Berlín Oriental escapaban diariamente a la zona occidental. Para evitar esta fuga, entre comillas, de berlineses orientales hacia el sector occidental, las autoridades comunistas decidieron poner fin a esas fugas con la construcción, en el año 1961, de un gran muro que dividió Berlín durante casi 30 años, el famoso Muro de Berlín. Tal y como podéis comprobar en estas imágenes, desde el momento de su construcción se hizo todavía mucho más difícil cruzar la frontera que separaba el comunismo del capitalismo no solo en Berlín, sino en Europa. Otra de las crisis que debemos de conocer en esta Guerra Fría será la crisis de los misiles de Cuba. Como bien sabéis, tal y como os dije en clase, una crisis fundamental a estudiar de cara al examen. En el año 1959, la guerrilla liderada por Fidel Castro, seguro que a muchos de vosotros os suena, pondrá fin a la dictadura de Batista en Cuba. Hasta la llegada de Fidel Castro, el pueblo cubano estaba sometido a una fuerte dictadura. Con la llegada de este guerrillero y de otros compañeros famosos como el Che Guevara, se pondrá fin a esta dictadura. Sin embargo, este nuevo gobierno, liderado por Fidel Castro, será visto de una forma negativa para Estados Unidos, ya que considerarán este nuevo gobierno como un gobierno prosoviético y, por tanto, un gobierno que podría amenazar los intereses de Estados Unidos en el Caribe. En el año 1961, exiliados cubanos, ayudados por Estados Unidos, invadieron la Bahía de Cochinos. ¿Con qué intención? Pues con la intención de derrocar el régimen castrista. Sin embargo, la invasión fue un fracaso y Castro se acercó todavía más a la órbita soviética. Sin embargo, todos estos acontecimientos debemos de considerarlos como el preámbulo de lo que será verdaderamente la crisis de los misiles de Cuba, que será en el año 1962, cuando toda una serie de aviones espía estadounidenses detecten la presencia en Cuba de rampas de misiles nucleares. Rampas de misiles nucleares bajo el sello soviético y que estaban apuntando directamente a territorio americano. Ante este descubrimiento, el presidente americano Kennedy decretó el bloqueo naval de Cuba y amenazó a la URSS con invadir la isla. Estados Unidos exigía
la retirada inmediata de todos estos misiles, ya que si los misiles no eran retirados en un periodo de tiempo relativamente corto, Estados Unidos invadiría la isla. El momento más grave se produjo cuando buques estadounidenses cerraron el paso a un convoy soviético que llevaba suministros a Cuba y se negó a detenerse. Finalmente, Khrushchev, el líder de la URSS, ordenó la retirada de los barcos soviéticos y el desmantelamiento por completo de todas estas rampas de misiles soviéticos. Otro acontecimiento que me gustaría que estudiaseis, o por lo menos que conocieseis, serán las diferentes dictaduras militares que se producirán en Latinoamérica. Y es que Estados Unidos, con el objetivo de frenar el avance del comunismo en América Latina, apoyó diferentes golpes de Estado, que en muchas ocasiones llevaron al poder a las dictaduras militares. El caso que quiero que conozcáis es sobre todo el caso del pueblo chileno. El gobierno estadounidense financió un golpe de Estado para derrocar al presidente electo Salvador Allende, tras lo cual se instauró una dictadura militar dirigida por Augusto Pinochet. Esta dictadura no llegó de forma legítima al pueblo chileno y además acabó con la vida del presidente electo, Salvador Allende, el cual para muchos es un símbolo del Estado Nacional chileno. Este señor, Augusto Pinochet, implantará una dictadura militar en la que llevará a cabo una represión atroz contra cualquier tipo de enemigo político. Finalmente, y para concluir con todas estas crisis, debemos de recordar y debemos de destacar que existirán muchas otras en este periodo conocido como la Guerra Fría. Crisis como la Guerra Civil griega, la Revolución húngara, la Primavera de Praga o la Guerra de Vietnam, que también es importante que conozcáis, aunque como hemos dicho al principio, debido al escaso tiempo que nos queda hasta fin de curso, no podemos entrar en detalle. Sin embargo, no podemos concluir este tema sin hablar de cómo será el final de esta Guerra Fría. Un final que, tal y como hemos dicho al principio de este vídeo, llegará en 1991, hace apenas hoy 27 años. Podemos ya hablar de fin de Guerra Fría a partir del año 1985, momento en el cual aparecerá un nuevo líder soviético en escena, Mikhail Gorbachev, el cual puso de manifiesto las serias dificultades por las que pasaba la Unión Soviética. Entre estas dificultades debemos de destacar la fuerte tensión que existía en ese momento con Estados Unidos, después de muchos años de problemas y de Guerra Fría. También las constantes rivalidades con China por el control del este asiático y también los problemas económicos por los que pasaba las diferentes repúblicas soviéticas de la URSS. Gorbachev intentó aplicar toda una serie de reformas dentro del país. Estas reformas se conocieron como perestroika y como la glasnost, y comenzó a negociar con Estados Unidos una política de freno armamentístico. En el año 1986, en el Tratado de Washington, se pactará el desarme entre ambas superpotencias. Y el 25 de diciembre de 1991, Gorbachev presentó definitivamente su dimisión como presidente de la Unión Soviética, y con ello se puso punto final a un largo periodo en el que el mundo había estado dividido y en tensión a través de dos bloques antagónicos.